buenas tardes a todos. Agradezco en nombre de ir a vuestra presencia, por supuesto también la de mi camarada y sin embargo amigo Fernando, que después de mucho insistirle pues ha cedido a acercarse aquí a Asturias a presentar este libro Nuremberg, del cual es autor, ¿no? Fernando, que no es muy dado a realizar presentaciones públicas, aunque siendo un buen conversador, y por eso nos ha costado convencerle. De todas formas, y por desgracia, no es que sea un acto público del todo, ya que se os ha convocado a la mayoría, más o menos, pues de forma privada y por el boca a boca, ya que presentar argumentos que son política e históricamente incorrectos, que se salen un poco mucho del pensamiento único, es lo que tiene, ¿no? El autor, en este caso Fernando, pues no es un proetarra como el Willy Toledo, que ayer estuvo por aquí, junto a un aprendiz de terrorista, atracador y delincuente sexual, conocido como Alfón, el bucanero, a que ayer también acompañó su madre. Vamos a dejarlo así. Esa gentuza sí puede publicitar sus charlas subvencionadas por el sistema que dicen combatir, mientras nosotros las convocamos casi en la clandestinidad. No sé si porque somos los verdaderos antisistema o porque es el sistema el que está contra nosotros. Fernando, al contrario que la gentuza que estuvo ayer ahí en el Instituto Jovellanos, es licenciado en Derecho, pertenece al Colegio de Abogados de Madrid, está doctorado en Criminología, es diplomado en Historia del Tribunal del Santo Oficio por el Instituto de la Inquisición, del Departamento de Historia del Derecho de la UNED, y cuenta en su currículum con otras muchas diplomaturas relacionadas con el derecho penal, la criminología, psiquiatría, la grafología, la caligrafía pericial, las sectas, los crímenes rituales y los estupefacientes, y unas cuantas más que me quedaron por ahí. Su profesión actual es la de anticuario y administrador de empresas, y sus aficiones están relacionadas con la fotografía, el mundo de las motos, de las motos, ¿no? De las chopper y todo eso. La de los macarras. Sí. Bueno, y alguna afición más que tampoco quiero descubrir yo aquí, si él luego quiere contar algo, tomando algo que lo cuente. Yo no me atrevo a decir. Bien, como sabéis, nuestra asociación cultural, entre otras actividades, pues suele presentar libros de diferente temática y por lo general de contenido histórico, aunque sean novelados, ¿no? Pero no son libros que podemos encontrar en el Corte Inglés, este me parece que tampoco. Son libros que de alguna manera sirven para formarnos un poco más y tener argumentos para rebatir la continua presión y oposición que soportamos desde todos los medios del sistema hacia nuestras posiciones ideológicas, hacia nuestros héroes y hacia nuestra cosmovisión del mundo. Este libro, sin ser ideológico, pone al descubierto con argumentos legales y jurídicos pues aquella macrofarsa que supuso el Tribunal de Nuremberg, que juzgó a supuestos criminales o supuestos crímenes cometidos por los vencidos entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial. Con esta macrofarsa montada por los vencedores también, entre comillas, lo que se trató es de demonizar por medio de la propaganda, la mentira y las torturas a los enjuiciados. Demonizar, como decía, una ideología ya no circunscrita al ámbito puramente nacional-socialista, con el que algunos podemos tener entera, mayor o menor afinidad. Todo lo que hoy suena a patriotismo social, a identidad, a valores como el honor y la fidelidad, a unos principios, el amor por nuestra tierra, a nuestro pueblo, recibe la condena de nazi, de fascista, del mal absoluto. A partir de tal macrofarsa, con sus irregularidades de tipo jurídico y legal, como tratará de explicarnos Fernando, han tratado de domesticar, manipulando a la gente, al europeo y en concreto a los alemanes, en la idea de que una ideología era la responsable exclusiva del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El empleo sistemático y científico de la mentira durante la guerra y fomentado después hasta nuestros días está íntimamente ligado a la propaganda masiva, de crueldades morbosas, tal y como han llegado a reconocer por representantes, incluso hasta representantes de los aliados, que utilizaron pues, 1 litro de verdad por cada 10 litros de mentiras, reconociendo que de este modo habían obtenido la victoria final. Y no ya por derrotar al ejército alemán en 1945, sino porque el plan era, y sigue siendo, continuar con esa propaganda de atrocidades hasta el fin de los tiempos. Una propaganda cargada de falsedades que lleva consigo un rédito económico y que hoy, más de 65 años después, siguen obteniendo a base de comerciar con sus propias lacras y bajezas, exageraciones y holocuentos difíciles de creer hasta por los niños,
si no fuera por el bombardeo masivo al que nos someten con documentales, tertulias, películas y libros, en los que nos cuentan que se fabricaba jabón con la grasa de los cadáveres o se utilizaba sus cabellos para fabricar colchones para los submarinos alemanes. Este tipo de patrañas pueden dar risa o terror, según se mire, pero han posibilitado la subsistencia de un Estado ocupa y auténticamente genocida como es Israel. En un excelente libro revisionista, también de lectura muy recomendada, titulado La mentira de Ulises, su autor, Racinier, no sé exactamente cómo se pronuncia, miembro de... Racinier, vale, sí. Miembro de la resistencia francesa y por tanto enemigo de los nazis y que luchó contra Alemania, dejó escrito que la cuestión solo puede plantearse razonablemente reprobando la muerte de todo ser humano inocente. Pero lo que produce asombro es que los vencedores de 1945 se nieguen a que los vencidos hagan uso del mismo argumento. Bueno, Fernando no nos va a contar películas de ciencia ficción, nos va a hablar de la verdad y de la justicia, que eso sí que son categorías permanentes de razón. Pues os dejo con Fernando. Buenas tardes a todos y daros las gracias por venir un sábado por la tarde, que hasta ahora normalmente uno debería estar durmiendo la siesta y ha comido como los blancos y caliente. Entonces, pues gracias por venir a este mini simposio a título educativo de unos fallos que no debieron nunca cometerse en un macroproceso legal como este a los que hoy nos vamos a referir. Dar las gracias a Eira y especialmente a Jorge, como ha dicho, porque lleva años desde que se publicó el libro para que viniera, y no he venido por no venir, sino porque realmente no me gusta hablar en público. Es decir, mi cometido es más, como está haciendo ella, de tirar fotos en los actos, y la mayoría de las fotos que se ven en las páginas nacionales pues suelo ser yo. Entonces la gente piensa que es que porque hagas fotos eres tonto, y somos tontos, pero en otro estilo. Entonces, he dicho tonto, no tonto, aunque lo del género ya, dice, bueno, a Jorge en particular, pues esta encabezota casi tanto como yo, y facilitarme y recordarme continuamente la palabra que le di de venir aquí a presentar este acto. Y como lo prometido es deuda, pues aquí estamos. Solo daros unas pinceladas para que cualquier neófito en la materia legal, sepa de un mínimo de nociones legales que este proceso, de lejos de ser ejemplar y ejemplarizante, fue una cruel y burda pantomima de una supuesta justicia legal en aras y en mala hora de una visión equidistante de lo que debía de entenderse por legalidad supuesta vigente, y con visos de intentar crear y hacer creer en una futura escuela que sería preparatoria de lo que hoy llamamos el Tribunal Internacional de la Haya, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. La historia del libro, los que lo hayáis visto o creado, pone segunda edición. La primera edición no existe. La primera edición fue un trabajo mío preparatorio cuando estaba estudiando criminología, que era pues esto, pero más resumido. Entonces, a través de Oscar Panadero, que es de la librería Calqui, de los famosos 4 libreros inculpados en Barcelona, que es bastante amigo y camarada, pues me dio mucho la paliza, nunca mejor dicho, que por qué no escribí algo. Y entonces lo que hice es coger ese trabajo, revisarlo, meter nueva bibliografía, nueva documentación y bueno, pedir unos prólogos que son pues 2 amigos y 2 maestros, que es Ramón Bau, que es uno de los libreros encausados, y José Luis Jerez Riesgo. Uno es nacionalsocialista y el otro nacional sindicalista, es decir. Luego hay un tercer prólogo que es Manu Quesada, porque claro, esto es un tema muy apasionante, y en vez de unos prólogos hay casi más prólogos que libros, porque cada uno no tiene 1 o 2 hojas, tienen como 12 o 14 hojas de cada uno de ellos explicando sus motivaciones. Independientemente, hay que entender este libro de 2 maneras. Lo que recoge el libro es totalmente objetivo. Mis comentarios personales van a pie de página que pone nota del autor. Entonces hay que distinguir lo que es el libro, que no es intocable. Esto se repasó a través de un catedrático de Derecho, de Historia del Derecho, de las máximas eminencias en España, ultra rojísimo, por decirlo de algún modo, y no le pudo poner ninguna pega, porque lo que de ahí se recoge va a misa. Es decir, esto no es derecho ya ni penal español, es cualquier derecho penal europeo, en base a lo que luego más adelante os explicaré. Entonces, la primera edición realmente solo fue 2 copias, la mía y la del profesor que lo corrigió en su día.
Entonces, la contraportada recoge que este libro no está escrito para juristas, aunque es de juristas, pero está explicado de modo sencillo y aunque habla con los términos jurídicos, por decirlo de algún modo, habla también qué quiere decir traducido al cristiano, porque entendemos todo el mundo. Luego, el mismo proceso en sí es una farsa, porque se llama Tribunal Militar de Nuremberg. De militar no tenía nada más que los rusos. Los franceses, los americanos y los ingleses, ninguno era militar. Entonces ya partimos de que hasta el mismo nombre del proceso y quien juzgó, pues ya partimos de un conocimiento erróneo cuando no nada más que militares eran los rusos. Es decir, que ya partimos de que van engañando desde el principio. Y bueno, debido a que vienen muchas fechas, nombres y datos que son raritos y que yo tanta memoria no tengo, parte del trabajo lo voy a leer. Luego comentaremos más adelante las dudas que podáis tener. Entonces, pues empezamos lo que es realmente la conferencia. Antecedentes. Los antecedentes de Nuremberg se podrían remontar, pero yo he extraído pues a principios de finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir, a los pocos años de promulgarse los reglamentos de las leyes y anexos a las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, se vio la conveniencia y posibilidad de una incriminación de la delincuencia bélica en un plano a la vez internacional y jurisdiccional sin precedentes anteriores en la historia, al menos de la historia europea, que es la que nos preocupa. Cesadas las operaciones militares por el armisticio del 18 de noviembre del 18, el presidente Clemenceau pidió al gabinete de guerra británico su asentimiento para enjuiciar al Kaiser Guillermo II de Hohenlohe y sus colaboradores. Se consultó a su vez con los otros dos aliados, que eran los Estados Unidos e Italia, en una reunión que fue el día 2 de diciembre. La resolución del enjuiciamiento internacional penal de los vencidos figura como precepto del Tratado de la Paz de Versalles, cuya parte séptima lleva el nombre de sanciones, previniéndose las de tipo judicial, ya que las políticas gubernativas se tratan por separado, que es en la parte octava bajo el tipo de reparaciones y daños. Es decir, este proceso ya se ve que es una vendetta privada y particular con los vencidos, que ya empezaba a olerse de que iba a ir todos los procesos más o menos internacionales. En el 13 de enero del 42, los gobiernos exiliados de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia y Yugoslavia, así como el Comité Francés de Liberación, adoptaron el solemne acuerdo, llamado la Declaración de St. James Palace, de hacer figurar entre sus principales objetivos de guerra el castigo por una vía de justicia organizada de los culpables de los crímenes de guerra. Es decir, yo pongo en entredicho, yo personalmente, la potestad o control legal, jurídico y o procesal que puedan ostentar o ejercer pseudogobiernos ficticios exiliados, no de estados soberanos vigentes. El 2 de octubre del 43 fue ya establecida en Londres una comisión de las Naciones Unidas para la investigación de crímenes de guerra, con la adición a los de la declaración del año anterior de representantes de China, Estados Unidos y Gran Bretaña. En el mismo año, entre el 19 y 30 de octubre, tuvo lugar en Moscú la conferencia tripartita entre el presidente Roosevelt, el premier Churchill y el mariscal Stalin, que en la histórica declaración del 1 de noviembre anunciaron al mundo que los criminales de guerra serían juzgados y condenados por una decisión conjunta de los gobiernos aliados, precisándose que a esta forma de proceso mixto serían sometidos los principales culpables cuyos crímenes no tengan una localización geográfica especial. Porque luego, aparte de los tribunales de Nuremberg, luego en cada estado hubo tribunales políticos de cada región o zona. Es decir, a un mismo procesado pues le podían caer 5 o 6 juicios paralelos por el mismo tema. Es decir, que si se libraba de uno, pues directamente se le condenaba por otro. Quedaban en cambio sujetos a la acción de la justicia interna de cada país los perpetrados en sectores concretos, así como los de traición y colaboracionismo con el enemigo. Constituida la comisión y firmada la declaración y proyecto de estatuto por los representantes de los 4 grandes potencias, se unieron 18 países más: Bélgica, Dinamarca, Checoslovaquia, Etiopía, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Nueva Zelanda, India, Panamá, Honduras, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin voz ni voto. Postura de cara a la galería, como se demostró
porque se adhirieron, pero no tenían ni voz ni voto, como excusa o pretexto de un proceso internacional. Por otro lado, la casi simultánea conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz, celebrada en Chapultepec, en México, el 6 de marzo del 41, supuso la coincidencia del continente americano con la declaración tripartita de Moscú del 43, en el sentido de que los culpables, responsables y cómplices de los crímenes de guerra fuesen juzgados y condenados, negando refugio y concediendo la extradición de los acusados por tales hechos. Nombrado por orden del presidente de los Estados Unidos norteamericanos, Truman, el juez federal americano Robert H. Jackson, quien fue el abogado fiscal acusador principal por parte de los Estados Unidos durante el proceso, se hizo cargo total de la organización del juicio. Fue él quien sugirió la ciudad de Nuremberg como localidad del tribunal, debido a que esta era la única ciudad que disponía de un palacio de justicia con suficiente espacio y el cual solamente había sido dañado levemente durante los bombardeos de la guerra y cuya proximidad se disponía de una prisión asimismo no destruida, aparte de ser ejemplarizante para el pueblo alemán, por haber sido allí dictada muchas de sus leyes penales, así como haberse realizado también parte de sus innumerables desfiles y paradas militares, incluidas las leyes raciales. Texto del Estatuto Constituyente del Tribunal Militar Internacional. En su articulado dicen, resumiendo, el tribunal se compondrá de 4 miembros, cada uno de los cuales tendrá un suplente. Ni el tribunal, ni sus miembros, ni sus suplentes pueden ser recusados por los fiscales públicos, por los acusados o por sus defensores. Es decir, que ya estaban diciendo quiénes iban a ser y si tenían algún interés particular daba igual, porque era muy legal el proceso. Sean justos o no, no se pueden recusar, como se hace en cualquier juicio penal de cualquier país civilizado. Jurisdicción y principios generales. Artículo 6. El tribunal tendrá competencia para juzgar y castigar a las personas que actuando en favor de los intereses de los países europeos del eje. A. Crímenes contra la paz. Es decir, planteamiento, preparación, violación de tratados internacionales, acuerdos y seguridades o la participación en un plan común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los actos precedentes. B. Crímenes de guerra en sí. Es decir, violaciones de las leyes y de iniciación o ejecución de una guerra de agresión o de una guerra contra costumbres de la guerra. C. Crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, es decir, más conocido como genocidio. Es decir, asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 7 te habla de la posición oficial de los acusados, sea como jefe de Estado o como funcionarios de responsabilidad en dependencias gubernamentales. No será considerada como excusa eximente para librarles de responsabilidad o para mitigar el castigo, que es la obediencia debida, la famosa obediencia debida que durante cualquier proceso militar de cualquier país siempre se aduce, menos para este que la anularon. Artículo 8. El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su gobierno o de un superior jerárquico no librará al acusado de responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la atenuación de la pena, si el tribunal determina que la justicia así lo requiere, es decir, la obediencia debida. Artículo 9. En el juicio de cualquier individuo, miembro de un grupo o de una organización, el tribunal podrá declarar que el grupo o la organización a la cual el individuo pertenecía era una organización criminal. Artículo 10. En el caso de que una organización o un grupo fuera declarado criminal por el tribunal, la autoridad nacional competente de cada signatario tendrá derecho para someter a juicio de tribunales nacionales, militares o de ocupación a individuos que hayan sido miembros de aquel grupo o de aquella organización. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Bueno, por Estados Unidos el fiscal general fue Francis Abidel. Francia, el profesor de Derecho de la Universidad de París, Henri Donadieu de Barbes. Gran Bretaña, el Lord Justice Geoffrey Lawrence. Y por Rusia, el vicepresidente de su Tribunal Supremo, que era el mayor general Nichenko, y el suplente era el teniente coronel Alexander F. Bolchov. Ostentó la presidencia al juez inglés. Luego, el Ministerio Público se integró por 4 delegaciones presididas, la norteamericana por Samuel H. Jackson, por Jackson, la francesa por Charpentier de Rips, hasta enero del 46. A partir del 46 fue Francisco de Menton, la británica por Shawcross, y luego Maxwell Faifé, la rusa por el teniente general Rudenko. Pese a su nombre del tribunal militar, todos sus miembros, salvo los rusos, fueron civiles, no militares como hubiera debido de corresponder.
Las fiscalías redactaron sus actas de acusación publicadas el 18 de octubre del 45. Las sesiones del tribunal se inauguraron el 20 de noviembre siguiente. Casualidad, el 20 de noviembre. Duraron sus trabajos hasta el 10 de octubre del 46, con la celebración de 403 sesiones, audiencia de 94 testigos, 61 de defensa y el resto de acusaciones. Lectura de 1.809 diligencias y documentos con análisis de 350.000 más, todo lo cual comprende 6 voluminosos paquetes de autos, pero lo curioso de esto es que esas declaraciones iban firmadas pero no comprobadas. Entonces cualquiera que dijera que le había pasado algo, le tomaban nota y quedaba constancia como que era un hecho consumado. Cualquier proceso legal tienes que comprobar que lo que dicen sea verdad. Aquí no. Aquí con que lo digan y lo firmen servía. Véase que un proceso de casi 2 años de duración solamente se les concedió a los acusados casi 10 horas en el mejor de los casos para defenderse. Cosa que resulta, por no decir penosa, lamentable y hasta irrisoria, si no fuera por la trascendencia del asunto tratado. Los acusados sometidos expresamente a la jurisdicción del tribunal fueron 22. Uno de ellos, Martin Bormann, fue declarado en rebeldía, por lo que se juzgó a 21 solamente. Otros 2 acusados incluidos originariamente en la lista, que era Roberto Ley, que era jefe del Frente del Trabajo, y Gustavo Krupps, que era el famoso industrial de armamento, fueron excluidos del acta de acusación. El primero por su muerte, habiéndose suicidado durante la prisión preventiva, y el segundo por desglose de su caso luego sometido a los tribunales internos de la zona. Aparte de las personas físicas incriminadas, fueron las organizaciones siguientes: el gobierno del Reich, la dirección del Partido Nacional Socialista Alemán, el cuerpo de protección del mismo, conocido como las siglas de SS y SD, la Policía Secreta del Estado o Gestapo, las fuerzas de asalto del partido, que eran las SA, el Estado Mayor y Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas. Las defensas de libre elección fueron encomendadas, entre otros letrados, a los alemanes Jaereis, Kraus, Esner, Nelte, Seider y Hansel. Muchos de ellos ejercían de letrados, acusados y testigos indistintamente, o alternativamente los distintos procesos acaecidos. Es decir, un día te defendían y otro día le acusaban. Otro día era testigo y otro día era acusado. Es decir, que era un circo, pero un circo legal. Todos los procesados hubieron de pronunciarse previamente por su culpabilidad o inculpabilidad, conforme a la conocida fórmula procesal anglosajona, y todos ellos prefirieron unánimemente el plain no guilty, no culpable, que de hecho hay un libro que se llama así, hablando sobre el proceso. Ninguno de los jueces conocía suficientemente el alemán y pocos de los procesados conocían el inglés. Hubo unos 1.500 funcionarios, más de 300 periodistas acreditados de todo el mundo. Los cargos de acusaciones fueron 4. El primero, plan común o conspiración. Conspiración en contra de la paz mundial. El segundo, crímenes contra la paz, que es planificación, provocación y realización de una guerra ofensiva y o agresiva. Crímenes de guerra, que son los crímenes y atentados en contra del derecho de guerra. Y crímenes contra la humanidad, que es lesa humanidad o lo que llamamos hoy en día genocidio. Cargo primero, plan común o conspiración. Es una construcción jurídica anglosajona que tiene en rigor más bien carácter de grado en la dinámica de delito en la participación criminal, que no de delito sustantivo en sí. A causa de ello aparecen confusamente comprendidos en dicho cargo actos criminales de la más diversa morfología. Tan desafortunada fue esta definición que luego, como repetitiva, la teoría de la conspiración, que en el proceso de Tokio bien se encargaron de silenciarlo por lo nefasto, perjudicial y poco preciso de este concepto, y apartado, ya que no se podía subsumir dentro de él otros apartados. Cargo segundo, crímenes contra la paz. Los tendentes al desencadenamiento, dirección, persecución de guerra agresiva o criminal, estimada así la hecha en violación de tratados internacionales, convenios o seguridades. Se mencionan como principales textos convencionales violados por el Tercer Reich el Protocolo de Ginebra de 1924, la resolución de la Asamblea de la Sociedad de Naciones de septiembre del 17, el Pacto de París llamado Briand-Kellogg's del 28 y los tratados germano-polacos del 26 de enero del 31 y el germano-ruso del 23 de agosto del 39. No se nombran los violados por las potencias enjuiciadoras ni los desencadenantes ni las aprobaciones de dichos estados, que era lo que cometieron los demás estados con los alemanes. Eso no se menciona, solo lo de los alemanes. El cargo 3, crímenes de guerra. El escrito de calificación fiscal hace mención expresa de la nueva idea de guerra total confesada en efecto por Alemania. Todos los acusados actuaron de concierto entre sí
formularon y llevaron a cabo un plan común para cometer crímenes de guerra, incluyendo entre otros el ejercicio de la guerra total, que supuso métodos de combate y ocupación militar en abierta oposición a las leyes y costumbres de guerra. No se habla de los medios empleados por las potencias aliadas para liberar a Europa de la Alemania hitleriana, ni de los bombardeos sobre la población civil, ni del exterminio y desaparición de prisioneros militares y o civiles alemanes y de otras nacionalidades afines al Tercer Reich. El cargo cuarto y último de las acusaciones, crímenes contra la humanidad, lesa humanidad o genocidio. Supone un tipo absolutamente nuevo e inédito en los foros internacionales, ya que los actos concretos en que reposa fueron siempre incluidos en los códigos penales locales, basándose tanto por las dimensiones catastróficas de los hechos incriminados como por la circunstancia esencial de haberse perpetrado desde el poder o con su conocimiento. Contra los cargos precipitados de la Fiscalía, las defensas esgrimieron no reconocimiento de la potestad del Tribunal Militar para procesarles, violación del dogma o principio de legalidad, que es nullum crimen, nulla poena, sine previa lege. Eso quiere decir que no se puede condenar nada que no esté escrito en una ley de antemano, no a posteriori, sino de antemano. Y eso se basa, al menos en nuestro Código Penal, es dogma de fe. De la irretroactividad de las normas penales. Una norma penal en Europa siempre ha sido con efecto posterior y nunca se aplica con efecto anterior. Y normalmente cuando una nueva ley penal va a salir, te dejan durante X tiempo que el penado pueda acogerse a la antigua o a la nueva. Aquí no. Aquí se empleó con efecto retroactivo muchos años detrás. Detrás me refiero delante. Es decir, que ya empezamos a ver cómo se inventaron todo sobre la marcha para enjuiciar, porque había que enjuiciar y llamar rapidito. Intrascendencia criminal del llamado acto de Estado. Falta de operabilidad del derecho penal frente a las entidades morales y del derecho internacional frente a los individuos. En lo tocante a causas de justificación, la obediencia debida legal o jerárquica. Disparidad y uso indebido de diferentes derechos procesales. Mezclaron el anglosajón con el continental y el ruso. El continental era el penal alemán, penal francés y el español, pero como nosotros ahí no pintábamos nada, pues aplicaron el penal francés y el alemán. Poca práctica de pruebas fehacientes documentadas científicamente y demasiadas orales no documentadas. Es conveniente hacer constar que al argumentar de tal forma los abogados defensores se colocaron consciente o inconscientemente en un plano normal de justicia penal interna, cuyos presupuestos no son los mismos que los de la internacional. El esfuerzo de las defensas alemanas no resultó totalmente baldío. Aparte de lo logrado en favor de varios de sus patrocinados, sobre todo en razón de la prueba, que decidió más que las consideraciones teóricas, se consiguió que el tribunal rechazase las tesis de responsabilidad colectiva estricta de las acusaciones francesa y rusa que pretendían una condena de culpabilidad sobre el pueblo alemán como un todo colectivo, por no decir grotesco o dantesco, porque lo que primero se quería castigar era el pueblo alemán. Luego, pues todos los partidos que había. Luego todas las cúpulas, luego todos los representantes de todas las ciudades y pueblos de Alemania, es decir, querían hacer unos macrojuicios de miles y miles y miles de alemanes. Como no pudieron, pues bueno, fueron a por los que en teoría se podrían haber reagrupado y intentar haber hecho un cuarto Reich, entre comillas. Instrucción del sumario. La idea de un proceso en el que los vencedores juzgaran juntos y a un tiempo a los criminales de guerra era nueva en la historia. En conflictos anteriores los acusados fueron sometidos a diversos juicios por los crímenes cometidos contra cada Estado en particular. La presión de la opinión pública internacional para que los dirigentes nazis fueran ajusticiados obligó a acelerar los trámites del proceso que, sorprendentemente para el impresionante volumen del sumario, se inició tan solo 6 meses después de producirse la rendición alemana. Robert Jackson declararía, refiriéndose a esta premura, una vez concluida la causa, un mayor periodo de preparación habría reducido la duración del juicio y habría hecho posible presentar un alegato acusatorio más homogéneo y acabado. El primer día del proceso estaba dedicado casi íntegramente a la lectura del acta de acusación. Al día siguiente los acusadores hicieron los descargos correspondientes, los cuales algunos se declaraban culpables mientras que la mayoría se declaraban inocentes. La sentencia condenatoria. El proceso fue del 20 de noviembre del 45 al 31 de agosto del 46, en Nuremberg, 218 días de sesiones. El presidente del tribunal fue el juez Lord Geoffrey Lawrence, que era el inglés. Se dictaron las sentencias el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 46.
fueron 3 sentencias absolutorias, 12 sentencias a penas de muerte, 7 condenados en parte a cadena perpetua y en parte a prisión. La organización declaró criminal tanto al cuerpo del mando político del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, lo que entendemos por NSDAP, como a las SS, la Gestapo y al Servicio Secreto de Seguridad. Los jueces hallaron a 19 de los 22 acusados culpables de alguno de los cargos que se les imputaban, absolviendo a los 6 restantes, pese a que los miembros soviéticos mostraron su desacuerdo con esta última decisión. 12 de ellos fueron condenados a la horca, 3 a cadena perpetua y los otros 4 a penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Los condenados a muerte fueron ejecutados muy tempranamente la mañana del 16 de octubre del 46 en el viejo gimnasio de la penitenciaría de Nuremberg, el cual fue derribado por trabajos de renovación y ampliación de la misma en el verano del 87. Los cadáveres de los ejecutados fueron incinerados en el único crematorio de Dachau, valga la redundancia. Y a continuación sus cenizas fueron esparcidos en un arroyo afluente del río Isar, para que no fueran recordados por sus seguidores ni tuvieran un lugar para su veneración. Es decir, todo muy legal. El verdugo fue el sargento primero John C. Wood, de San Antonio, Texas, que era un controvertido verdugo profesional y borracho muy reconocido, que hasta entonces había ejecutado a 299 personas. El elemento este particular luego lo comentaremos, pero aparte de ser un hijo de muy mala madre, no hizo las pruebas pertinentes de los ahorcados. Es decir, te ponían el mismo peso a uno que pesaba poco o uno de estos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando fallaba con el peso, pues no se morían. Se tiraban un cuarto de hora, 20 minutos retorciéndose. Fueron tan hijos de mala madre que lo hicieron a horas muy tempranas para que no se enterase ni Dios. Los despertaban a las 3 de la 4 de la madrugada para justiciarlos. No midieron la compuerta que se abre, no la midieron bien, y más de uno se pegaba con el cuerpo con la cabeza cuando caía, y si no se moría del golpe, pues se moría por la horca. Es decir, que es que las fotos de masacrados después de muertos, ves los hematomas y tal, que hay bastantes fotografías sobre eso, es de alucinar. En estas ejecuciones, Selucid demostró su profesionalidad, ya que en la mayoría de los casos los reos se golpeaban y destrozaban la cara al caer por la trampilla. No calculó el peso de los cuerpos y tardaban en morir asfixiados entre una terrible agonía, etcétera, etcétera, etcétera. El 16 de octubre del 46, a las 1:11 de la madrugada, Ribbentrop subía las escaleras del patíbulo instalado en el gimnasio de la prisión para ser ahorcado. Le seguirían en un corto intervalo Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streich, Jodl, Schaukel y Inquart. Hermann Göring escapó al verdugo. 2 horas antes de llegarle el turno, se suicidaba ingiriendo una cápsula de cianuro. De hecho, Göring durante todo el proceso tomó el pelo a todos, a los fiscales, a unos a otros, e incluso hasta se reían de sus gracias, porque Göring se tomó el juicio como una pantomima, igual que Hesse lo tomó haciéndose el loco, hasta que en uno de los últimos días dejó de ser loco y ya se acordaba de todo. Entonces, claro, yo me río porque es que parte de la cúpula, como esto era una farsa, pues se lo tomaron como tal. Pero bueno, la farsa es que te ejecutaban, es decir, que hasta ahí hemos llegado. Aquellos que habían sido condenados a prisión fueron transferidos a la cárcel de criminales de guerra en Berlín, la conocida como Spandau. El último de ellos, Rudolf Hess, en teoría se suicidó en esa prisión de agosto del 87. Se suicidó en teoría. Un hombre que estaba medio cojo, que era súper mayor, como narices, se sube a un techo, coloca una cuerda, se sube y se tira. Si no podía ni andar, que le tenían que ayudar para sacarle a pasear. Pero bueno, ahí ya es meternos en otro tema que se va de fuera del libro. Además, se crearon los tribunales alemanes de desnazificación en la zona de ocupación norteamericana, en los que se definieron 4 categorías de nazis: delincuentes principales, delincuentes menores y seguidores. Por ellos pasó un importantísimo número de personas que habían tenido algún tipo de responsabilidad civil en instituciones del Tercer Reich. El veredicto, aunque duro, absolvió al gobierno alemán, al Estado Mayor, al alto mando y a la organización de las SA, no tomándose en consideración siquiera la pretendida responsabilidad colectiva del pueblo alemán. Y si bien se hizo declaración de criminalidad de ciertas colectividades, como la directiva del partido nazi, a las SS, las SD y la Gestapo, ello no supuso en el fondo una culpabilidad colectiva, puesto que se limitó a sus altas jerarquías individualmente responsables y a juzgar de nuevo a cada conducta personal. Es de observar en el veredicto, desde un punto de vista exclusivamente técnico-penal, que todas las condenas a muerte lo fueron existiendo probado el cargo cuarto, es decir, el de crímenes contra la humanidad.
Derechos vulnerados de los acusados y errores apreciados. Aquí ya empezamos lo que es realmente el libro, porque todo lo demás es historia que uno lo puede comprobar. Pueden ser sistematizados en varios tipos de errores. Los principales son los materiales y los procesales. Existía, para hablar en términos de tecnicismo penal, antijuridicidad, pero no tipicidad. La carta fue promulgada por los vencedores, reuniéndose así todo en las mismas manos, jueces y fiscales. Hay que recordar que ningún procesado reconoció eficacia o potestad alguna al tribunal juzgador y que ninguno de ellos se declaró culpable. Errores materiales. Dentro del primer grupo, la doctrina ha sido unánime a la hora de afirmar la infracción por el tribunal de los principios de legalidad y retroactividad de las infracciones penales. Legalidad es que tiene que haber una ley. No es que sea legal el proceso, sino que tiene que haber una ley que lo juzgue. Y retroactividad es que nada que tú hagas nuevo puedes aplicarlo a priori. Una de las mayores violaciones consistió en la infracción del presupuesto material de todo proceso penal justo, que es la de la garantía constitucional de que si no hay una ley previa no puede haber pena ni lógicamente crimen. Debido a la inexistencia en aquel entonces de tratados internacionales en materia penal que previeran y castigaran los crímenes contra la humanidad, el artículo 6 del referido acuerdo del 45 se encargó de delimitar la conducta de los acusados con mucha anterioridad a la fecha del acuerdo, que habían de constituir el objeto de su enjuiciamiento, incluso facultando para imponer a los hechos que se declararan probados la pena de muerte o cualquier otra pena que se considerase justa. Mediante tales prescripciones no solo se tipificaban conductas a posteriori, se infringía el requisito de la ley previa y se aplicaba retroactivamente una ley penal a hechos acaecidos con mucha anterioridad a la promulgación del acuerdo. Tampoco se pudo favorecer la unidad procesal por la diversidad de las técnicas anglosajonas y continentales europeas, con la añadidura de las rusas, aunque en la práctica prevalecieron las inglesas. Inglesas, no me refiero a inglesas, son las anglosajonas, que es el derecho americano, y el derecho inglés, que es muy parecido. Se observa en la sentencia de Nuremberg imperfecciones notables como la de sistematización principalmente, la caprichosa distribución de los tipos y la intromisión de la conspiración, que fue la más perturbadora de todo, al conjugar de un modo arbitrario un presunto tipo delictivo con lo que en realidad es una forma de concurrencia de sujetos activos en una infracción. No hay que dejar de lado el confusionismo entre las modalidades paralelas de crímenes de guerra y las de contra la humanidad, en las que incesantemente se barajan idénticos conceptos en flagrante concurso de infracciones y donde en normas, vulnerándose el principio de non bis in idem, es decir, no se puede jugar una cosa dos veces. Los acusadores ensayan una vaga fundamentación jurídica en este párrafo. Entre métodos y crímenes constituyeron violaciones de convenios internacionales, de leyes penales nacionales y de los principios generales del derecho criminal derivados del derecho criminal de todas las naciones civilizadas, y estaban comprendidos dentro y eran parte del curso sistemática de la conducta nazi. ¿Pero cuáles? Ningún jurista puede quedar medianamente satisfecho con esa invocación genérica a las leyes que no se especifican. No olvidemos que no puede haber un crimen si no hay una ley que lo declare como tal. Las defensas más favorecidas, como la de Goering, Ribbentrop, Keitel, no pudieron sobrepasar las 6 horas en el mejor de los casos. Compárese ese tiempo con el que se emplearon en las acusaciones. Es un caso que en un caso se contó por horas y en el otro por meses. Resulta también controvertible el alegato colectivo del fiscal yanqui y la sentencia requerida en contra de las asociaciones. La carta contenía referencias a la responsabilidad de grupos en el artículo 10, pero no parece que pueda desprenderse de ello que se haya proclamado la responsabilidad de las personas jurídicas. Obsérvese en primer término que el artículo 69 establece la responsabilidad individual, puesto que habla de castigar a las personas, como individuos o como miembros de organizaciones. Y no hay que olvidar que el propio artículo 10 no tiene otro fin que someter a juicio a los individuos que hayan sido miembros de una organización o un grupo que fuera declarado criminal por el tribunal. Errores procesales. Si ante la inexistencia de las convenciones internacionales de aquella época que previeran los grandes crímenes contra la humanidad, puede intuirse que el legislador internacional se vio obligado a extraer de los ordenamientos nacionales internos y a tipificar ex novo conductas tales como los crímenes contra la paz, la guerra y contra la humanidad. Acciones que a lo que concierne a los crímenes de guerra y a la ilicitud internacional de la guerra de agresión se encontraba tímidamente rozadas en normas previas de derecho internacional. Esta situación no pudo llegar a erigirse en caso de justificación de los graves errores procesales que se cometieron tanto en la Constitución como en el funcionamiento del Tribunal Militar Internacional. Fueron muchas las opiniones doctrinales que sugirieron
haber creado soluciones que podían haber pasado desde la instalación de tribunales ordinarios o militares nacionales hasta la creación de una Corte Penal Internacional. Los aliados influidos por el informe fiscal americano Jackson se inclinaron por la más burda, como fue la creación de un tribunal militar internacional creado ex profeso e integrado por representantes de las 4 potencias vencedoras. A tal efecto, ya en la declaración de Moscú del 1 de noviembre del 43 procedieron a distinguir entre los criminales de guerra comunes u ordinarios que habían de ser juzgados por los tribunales de las naciones en donde hubieran perpetrado sus delitos, y los grandes criminales de guerra, aquellos cuyos delitos afectaron a varios países. De ese modo, primero, se prohibió el ejercicio del derecho a la recusación. Segundo, se estableció la capacidad penal de las personas jurídicas, o lo que es lo mismo, la responsabilidad penal del imputado por la sola pertenencia a una organización que el tribunal pudiera declarar criminal. Tercero, se permitió la condena en rebeldía del acusado y la exclusión del abogado defensor del juicio oral, estando facultado para repeler cualquier medio de prueba y para determinar arbitrariamente la pena de la sentencia sin que contra ella cupiera ejercicio de medio de impugnación alguno. Cuarto, se establecieron criterios de presunción de responsabilidad invirtiendo el orden de la prueba. Quinto, se creó una jurisdicción nueva que imperó con efecto retroactivo. Lo verdaderamente insólito en el juicio de Nuremberg fue la inexistencia de una instrucción previa por separado, dándose el caso extraordinario de un proceso criminal desarrollado prácticamente en una sola etapa, en la cual la instrucción y el juicio se ejercitaron ante un mismo órgano jurisdiccional, que es como se hace al menos aquí en España. La valoración que pudo merecer a la doctrina de aquella época no pudo ser más desfavorable, objetando que el tribunal de Nuremberg no fue más que un tribunal de excepción, en el que los vencedores vinieron a aplicar un derecho de ocupación a los vencidos. Otros fallos recogidos que no están comprendidos ni en los procesales ni en estos. Ninguno de los jueces al parecer conocía suficientemente el alemán y pocos de los procesados el inglés, todo lo cual complicó extraordinariamente el proceso. Tuvo lugar la ejecución por ahorcamiento, modo deshonroso y no por fusilamiento, como pedían los encausados por su condición militar, en la noche del 46 de octubre, en el gimnasio de la propia prisión de Nuremberg, seguida de una macabra y secreta incineración, dispersión de cenizas, medida esta muy criticada, que se acordó para evitar ulteriores glorificaciones y para deshonra de los familiares de los ajusticiados. Jurisdicción unilateral y exproceso para estos casos. Los representantes de un Estado signatario de un pacto con el agresor y agresor él mismo de un país vecino, así como los representantes de un gobierno que acababa de inaugurar el empleo de la bomba atómica, a mi modo de ver, no están ni estaban autorizados para erigirse en jueces de los crímenes contra la paz y de los crímenes de guerra, al ver que se imputa a los acusados de la práctica de la guerra total, olvidando que el uso de la bomba atómica es la más total de las guerras, ya que acabó no solo con soldados, sino con los hombres del pueblo, mujeres, niños, plantas y todo lo que había. Los jueces hicieron el estatuto y con posterioridad los derechos incriminados en ese mismo estatuto. Un tribunal de tal índole puede ser útil para fines políticos y militares del Estado victorioso, pero difícilmente arraiga en la conciencia universal como un tribunal con la independencia y neutralidad necesaria para proceder con serenidad y fallar con justicia para los hombres que juzgan. La lotería de las penas, nadie puede explicarse que siendo único el inmenso delito, unos criminales fueran condenados a muerte, otros a cadena perpetua, otros a 20, 15 y 10 años y algunos a sueltos. Inútil la figura de conspiración, así como la falta de limitación entre las 3 clases de crímenes que figuran en el artículo 6, sobre todo los denominados crímenes de guerra y contra la humanidad. Creación de figuras delictivas posteriores a la comisión de hechos que ahora se juzgan. El derecho internacional no obliga a los habitantes de un Estado hasta que se transforma en derecho interno. Es decir, cuando un tribunal internacional, llámese Estrasburgo o el que sea, da unas directivas para que el Estado las aplique, pero ellos no la pueden aplicar directamente, y aquí las aplicaban directamente, se saltaban por las narices los derechos particulares de cada Estado en cuestión. Las dos incriminaciones que se refieren al complot y los crímenes contra la humanidad tienen un defecto porque a cada una de ellas... Las dos incriminaciones que se refieren al complot y a los crímenes contra la humanidad tienen un defecto propio a cada una de ellas y un defecto que les es común. La inculpación del complot por su indeterminación abre las puertas a la arbitrariedad de poder enjuiciarte por lo que fuese. La inculpación de crímenes contra la humanidad dirigida contra los gobernantes de los estados es un pretexto fácil para la intromisión injusta en la política interior de ese estado. Es peligroso para la paz.
La inculpación de complot y la inculpación de crímenes contra la humanidad son ajenas al derecho consuetudinario, como también el derecho interno de la mayor parte de los estados. No se les podía ejercitar sin ofensa del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Algunos autores recogen para negar la legalidad al proceso de Nuremberg en que los vencidos no consintieron en ser juzgados, consentimiento que precisa toda ley internacional para originarse validadamente. Es decir, que las dos partes tienen que reconocer al tribunal. Aquí directamente los legalistas puros se acogen que como una de las partes no lo acogen, pues el proceso no se debe llevar a cabo, porque tienen las dos partes que estar de acuerdo, y aquí no estaban, lógicamente. Rechazo a la hipótesis de que Nuremberg, el Estatuto de Londres y la Ley de Control número 10 signifiquen la encarnación de un verdadero derecho internacional penal, puesto que más bien se trata de un derecho nacional del vencedor o de un derecho de ocupación. Los jefes del ejército no podían saber que entraban en una organización criminal, porque esta no existía hasta la fecha, hasta que fue creada por el acta de acusación. Es decir, si tú eras de la Wehrmacht, pues como luego fueron declarados criminales, pues resulta que tú no eras un soldado del ejército alemán, tú eras un criminal de guerra. Wehrmacht, Luftwaffe, lo que fuese. Los jefes del ejército... Debe advertirse que el principio de la legalidad que nace con las declaraciones de derecho francesa y norteamericana no forma parte ni del derecho soviético, partidario de la analogía, ni del derecho inglés, inspirado en el precedente, pero con gran amplitud interpretativa. ¿Es congruente que un europeo partidario de las fórmulas jurídicas liberales invoque las del derecho totalitario ruso cuando las desconoce? ¿Es lógico que un europeo continental que ve científicamente construido su derecho se acoja a procedimientos de un pueblo que todavía no ha logrado edificarlo sistemáticamente? Es notable la contradicción en que han incurrido los aliados. De una parte derogaron la reforma del artículo 2 del Código del Reich, en el que impuso la analogía y el sano sentimiento del pueblo como fuente jurídica, es decir, anterior, y de otra enjuician a los jerarcas nazis por una ley posterior. El acta de capitulación militar alemana no confiere a las potencias aliadas el poder soberano legislativo y la ocupación beligerante no confiere a los poderes ocupantes el derecho soberano a legislar a esos pueblos vencidos. Cuando se cometieron los crímenes contra la paz, tal cual se definen en el Acuerdo de Londres, no existía ningún derecho nacional que contemplara un castigo para aquellos y menos recurriendo a una guerra de agresión. Durante el proceso, la acusación número 1 y después el coronel Story quisieron que el calificativo de criminal de guerra se aplicase no solo individualmente a los jefes nazis y sus ayudantes, sino también colectivamente a todos los miembros de las organizaciones de ese régimen. Las agencias periodísticas, en cablegramas enviadas desde el 17 al 20 de noviembre del 45, hicieron cálculos sobre las personas que quedarían comprendidas en ese aspecto del proceso. Se fijaron primero en 3 millones de alemanes, los posibles enjuiciados, luego en 100.000 dirigentes y después en 1 millón. Al parecer, este parece ser el último resultado al que llegaron los fiscales norteamericanos al pedir al tribunal que deberían ser declarados automáticamente culpables por pertenecer a varias organizaciones nazis como las camisas pardas, las tropas de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder declarar ilícitas unas asociaciones políticas con las que se había pactado anteriormente? Porque antes de esto se supone que el Partido Nacional Socialista tenía embajadores en los distintos países. Si era una organización criminal, ¿cómo podían negociar con otros estados? Es decir, valga la redundancia. El enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad y las necesidades de afianzar las garantías constitucionales del derecho a un proceso justo. Cualquiera que sea la opinión doctrinal que a fecha de hoy pudiera merecer los juicios de Nuremberg, de lo que no cabe duda alguna es que su normativa hay que reputarla en la actualidad y desde un punto de vista material, contrario al principio de legalidad y al de la responsabilidad penal, es ante todo individual y desde el procesal se hace obligado concluir en que manifiestamente conculca los derechos fundamentales al juez legal imparcial, a la presunción de inocencia y de defensa, a un juicio justo y a la segunda instancia penal. En referencia exclusiva a la estimativa crítica de su legalismo, el defecto fundamental fue el dogma de la legalidad y el de la retroactividad, que suelen ir parejos. Por esta razón, el régimen material y procesal contenido en los acuerdos del 45 no podría ser reclamado hoy para juzgar a los autores de crímenes de guerra contra la humanidad. Y luego, unos apuntes ya, esto es la rama legal. Ahora,
pues más o menos lo que se vio durante el proceso. Esto son unos apuntes que me dio el profesor José Luis Jerez, que habla un poco del proceso en sí, pero ya el lado bruto, por decirlo de algún modo, ya no es el lado legal. La Unión Europea nunca se podrá cimentar en los odios creados por una terrible represión. Los ejércitos regulares e irregulares de los países aliados dieron muestra durante la Segunda Guerra Mundial de una crueldad que constituye la más patente prueba de la incapacidad de la falsa idea democrática. Los soviéticos fueron un ejemplo sangrante del salvajismo inhumano. Las brutalidades de los aliados tuvieron un carácter infamante y vejatorio. La indignidad nacional como pena, la violación de mujeres, corte de cabellos, torturas físicas brutales, vejaciones y maltratos sobre militares, implantación de campos de concentración contra ciudadanos oriundos de los países beligerantes, asesinatos de prisioneros de guerra contendientes, escarnio y mofa de cadáveres asesinados o fusilados, asesinatos en masa, como fueron las fosas famosas de Katyn, que las desconozcas, son las que dijeron que habían sido los alemanes que habían matado, creo que eran polacos, y eran polacos. Sí. Y fueron los rusos, que se ha comprobado hace poco que fueron los rusos, pero que era mejor cargarles muerto a los de siempre. Bombardeos masivos contra poblaciones civiles, bombas atómicas como la de Hiroshima y Nagasaki. La falsa democracia entregó media Europa a la tiranía comunista soviética. El mal llamado juicio de Nuremberg no pasó de ser más que un crimen antijurídico y en serie, sin paliativos, falto de toda legalidad y legitimidad, una proviosa venganza judaica, un circo mediático, un linchamiento contra hombres que se habían batido con honor, una farsa macabra urdida por los capitalistas y los comunistas conjuntamente. Se pretendió como finalidad aniquilar a los vencidos, a todos los dirigentes del Tercer Reich. La legislación aplicada en Nuremberg, primero, jueces y parte. Los vencedores de la contienda se erigieron en jueces y parte para los vencidos, vulnerando la más elemental norma jurídica que nadie puede ser juez y parte de la misma causa. Es decir, la arbitrariedad. Se vulneró el principio de preconstitución del juez. La parcialidad del tribunal. Ausencia de estados neutrales de su composición. Se infringieron los principios de la falta de juez imparcial y, en consecuencia, un fallo justo. En Nuremberg no se juzgó simplemente, se fustigó y castigó de forma misericordia. Imposibilidad de recusación de los miembros del tribunal por enemistad manifiesta hacia los vencidos. Los vencedores, por sus propias leyes aplicadas, eran infinitamente más culpables que los vencidos por hechos análogos. Solo se juzgaron los supuestos crímenes de guerra de los alemanes y ninguno de los crímenes de guerra cometidos por las potencias juzgadoras. Los jueces habían incurrido en innumerables crímenes. Se sentó el principio de los aliados eran impunes ante hechos idénticos a los juzgados. Hasta el día de hoy, ni una sola acción de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial ha tenido su merecido castigo. Fueron los vencedores los que impusieron el procedimiento y las leyes a seguir, conculcándose con ello la falta absoluta de garantías en el proceso. Ninguna de las leyes aplicadas fueron ratificadas por sus respectivos parlamentos. Alemania dejó de ser una nación soberana, siendo mutilada y dividida por las fuerzas ocupantes. Se aplicó un derecho extraño y nocivo al derecho internacional. Fue un tribunal de odio llevado por una dureza implacable en la represión contra inocentes. No se tuvo en cuenta el principio consagrado en el derecho de la retroactividad de las leyes penales. Volvemos a lo mismo, solo puede penarse aquello que hubiera estado legislado anteriormente. Se infringió completamente el principio de legalidad universal, no existía previsión normativa, se creó la norma para la ocasión. Abuso y precipitación con que fueron dictadas y promulgadas a posteriori las normas por los vencedores para castigar a los vencidos. El presunto delito de crímenes contra la humanidad no estaba contemplado ni previsto en ningún acuerdo internacional. Ninguna norma penal había considerado la guerra de agresión como crimen contra la paz. Imputación de la responsabilidad colectiva de los Estados cuando en el derecho penal solo la persona individual puede ser responsable de sus propios delitos. Relación de causalidad psíquica a base de responsabilidad moral entre la gente y el hecho delictivo. En derecho es inadmisible la responsabilidad criminal colectiva. Faltó en absoluto la presunción de inocencia al declarar criminales a organismos estatales de un estado de soberanía como era Alemania. La incriminación colectiva de los crímenes de guerra es una aberración jurídica sin fundamento legal. Nadie puede ser condenado por crímenes cometidos por otros. Se juzgaba a personas responsables de las instituciones del Estado, como ente de soberanía, con su propio ordenamiento jurídico. Ningún Estado soberano puede ser juzgado por otro Estado, acto de Estado. Solo se podían ser juzgados ante sus propios tribunales y con sus propias leyes. Se obvió la exención de responsabilidad de la obediencia debida basada en el principio de la disciplina y la dependencia jerárquica militar.
Desigualdad ante la ley. Para ser criminal de guerra se necesitaba haber cometido un delito tipificado a posteriori y fundamentalmente ser alemán. Pues ese mismo delito no era tal si era cometido por los aliados. En Nuremberg se sanciona la desigualdad como principio en lugar de la igualdad ante la ley. Abusos e irregularidades en el juicio. Sufrimiento y malos tratos de los acusados. Celdas inhabitables que permanecían de día en penumbra y se iluminaban con focos que emitían una luz cegadora dirigida a los rostros de los acusados por la noche para que no pudieran dormir. Ruidos incesantes de los centinelas para impedir el descanso de los acusados, en cuanto observaban que quedaban traspuestos. Los procesados solo podían adoptar en el camas una posición con la cara iluminada por un foco orientada hacia la mirilla del guardián. Alimentación insuficiente para debilitarlo física y psíquicamente. Vestidos andrajosos y humillantes. Maneras de trato desconsideradas y brutales de sus guardianes. Interrogatorios interminables y extenuantes. La gradación, cosa que un ejército de otro país no puede quitarte la gradación. La gradación solo te la pueden quitar tus propios militares. Se les fusiló, se les ahorcó. En esos tiempos que existía el Código de Guerra decía que a un militar se le mataba fusilando, no ahorcando. Ahorcando era para los delincuentes comunes, ladrones, rateros, violadores y demás. Pruebas acusatorias dudosas y falsificadas. Traducciones de documentos incorrectas. Los documentos que podían exonerar a los acusados fueron simplemente destruidos por los acusadores. No se aportó al tribunal ningún documento original, sino fotocopias de dudosa procedencia y se admitió como prueba escrita acusaciones anónimas sin que fueran posteriormente ratificadas por nadie. El tribunal no estaba sometido a pruebas de evidencia y estaba autorizado a admitir hechos y pruebas sin comprobar su veracidad. Inferioridad de la defensa con respecto a la acusación. Todos los documentos de prueba estaban incautados por los vencedores a los que la defensa no tenían acceso. Se vulneró el fundamental y elemental principio de contradicción. Disponibilidad de los medios de prueba. La acusación monopolizaba la prueba. Intimidación y a veces torturas de los testigos propuestos por las defensas de los acusados. A varios acusados no se les permitió la elección de su propio abogado. Muchos de los interrogatorios a los procesados se celebraron sin la preceptiva asistencia letrada. Veredicto predeterminado. Ni siquiera se reconoció por el tribunal el derecho a declararse inocente. Los delitos que se juzgaron fueron 4. Complot, que era nueva figura jurídica sin definición legal previa, lo que ocasionó una absoluta inseguridad jurídica. Crímenes contra la paz, delito que carecía de sanción en el derecho internacional. Violación y costumbres de la guerra. Este tipo de delitos solo se puede seguir contra los autores de los excesos y no de forma global e indiscriminada. Y crímenes contra la humanidad, desconocido hasta ese momento en el mundo del derecho sin tipificación legal previa. El fallo del tribunal, a pesar de las cruentas y severas penas impuestas, fue inapelable sin posibilidad de recurso. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces, ahora las dudas que tengáis, o lo que queráis comentar, si lo sé, pues hablaremos de ello. Sí, de todas maneras, para los que les guste, en el libro viene un montón de bibliografía. El único que fue medianamente imparcial dentro del proceso fueron los franceses, que aún no siendo imparciales, pero eran bastante más parciales que los otros. Y de lo poco que he escrito en castellano, era un republicano exiliado, que era un catedrático, había dos, había tres, pero dos principales. Quintana Ripollés y Luis Jiménez de Asúa, que eran, pues, de los mejores catedráticos que hemos tenido de Derecho, pero que eran republicanos ultrarrojísimos y se exiliaron a México, Argentina y tal, y desde allí escribieron unas revistas que eran El Criminalista, y ahí escribieron unos artículos bastante clarificadores sobre todo el tipo de proceso, el lado legal, que aun siendo del lado que eran, pero bueno, y sabiendo separar la paja de los escritos, es de lo poco decente que ha habido en castellano hasta tiempos recientes, porque todo es documentación extranjera. En España, quitando hace 4, 5, 6 años que ha empezado a verse algo, a traducir algo, realmente poca documentación hay seria sobre el proceso legalmente hablando, no las payasadas de las películas que nos ponen y eso, que claro, eso son todo el sector americano pro judío o hecho por judíos, que entonces, claro, cuentan lo que te quieren contar.
Y aquí no estamos haciendo apología de nada, que quede bien claro. Estamos hablando de los fallos de un proceso, no estamos justificando a nadie y aquí no se habla ni de xenofobia ni de racismo. Estamos narrando una serie de cosas que han pasado y que son incuestionables. Luego, mis comentarios personales es otro tema, pero lo que aquí hemos hablado, eso más o menos es intocable, es dogma. Así que ahora lo que quería preguntar... Tiro de memoria un poco lejana. Yo recuerdo haber leído algún texto de un tal Francis Parker Jockey, un jurídico militar que luego se arrepintió y escribió en Cota. ¿Te suena algo? Sí, ese me parece que fue el de no culpable. Sí, bueno, es que hay varios que no todos en el proceso fueron malos. Había uno de los primeros fiscales generales que como vio el panorama tan chungo y se vio que era una chapuza lo que estaban haciendo, dimitió. El Jackson, este famoso, el fiscal, era como el juego Garzón nuestro, era el juez superestrella. De hecho, lo hizo tan bien que el proceso de Nuremberg, bueno, fue debido a él, pero lo hizo también que cuando se presentó él a la candidatura de máximo juez de, no sé cómo se llama, de los americanos, que es lo máximo que puedes llegar, le pasó factura todas las chapuzas que había hecho y tuvo directamente que quitarse el medio, es decir, con el proceso salió mal parado. De cara a la galería y de cara a la prensa, sí, porque era muy duro, enjuició a los alemanes y tal. Pero claro, los fallos legales que él cometió para defender sus tesis, luego cuando él intentó llegar a la judicatura americana, pues le cortaron la cabeza directamente. Es que no pudo ir ni al proceso de Tokio, porque le cortaron la cabeza directamente. Y no todos, había gente sana que vio que esto era una farsa y que se quitaron del medio porque sabían que con el tiempo se les pasaría factura a su carrera, y había gente que no se prestó a la farsa, pero bueno, eso queda en los anales para curiosos, y hay varios libros sobre ese tema. De tal manera, yo, por ejemplo, si alguna vez sale una tercera edición, me agencié 5 LPs del proceso, claro, la mitad en inglés, la mitad en alemán, en vinilo, que habrá que buscar un gramófono de estos de trompeta y a ver qué tienen ahí para tragarse parte de los procesos en alemán, porque claro, las traducciones que hicieron eran muy particulares. Y bueno, más o menos, si te he contestado, que no lo sé. Sí, el autor me sonaba de alguna cosa de la revista de Carlos Caballero en su momento de revisión, Sí. pero no, se lo tomó muy a pecho, es decir, que incluso Sí. que dedicó ya, yo no sé si incluso no volvió a Estados Unidos, incluso, pero No lo sé, yo sé que es algún librito pequeño. Es que aquí fue muy cachondo, porque por ejemplo hay un libro que es muy curioso, que es sobre la conducta psiquiátrica de todos los incausados. Resulta que a la eminencia que mandaron, que era un psiquiatra de mucho renombre, que fue un americano y además que escribió un libro, está por ahí apuntado, judío, manda a interrogar a todos. Entonces, ¿cómo un judío le van a contar cosas a los alemanes? Que mandan cojones hablando mal. Como al enemigo le mandan lo peor para que te cuente lo que está pensando. Entonces, claro, ya partimos que era una detrás de otra de las que te hacían para pues como no darlos de comer y darles de comer muy poco y de beber poco para que estuvieran bajos de integridad física y entonces, pues bueno, manipularlos como podían. Entre 18 historias más que hay, pero eso ya son detalles escabrosos que no vienen a cuenta. La forma en la que estaban detenidos es que recuerda a la Lubyanka. Sí, ver las fotos de... No, es que ver las fotos de donde estaban, eran cuartos enanitos, un camastro enanito, el camastro era que te caías de lado, tenías que estar de esto, por eso hablaba de tenías un foco dirigido para no poderte dormir, si te dormías te entraban y te de estos, a otros les hacían ruiditos con gotitas de agua para volverte medio tarumba, no los sacaban a pasear para que andaran, porque era pues, Lubyanka. Sí. Era una vendetta, sí, todo estaba organizado y preparado, lo que pasa es que había que darle la vista legal para que la gente se quedara tranquila, pero la gente lo que quería es verlos colgados, porque de hecho eso pues, pero no nos extrañe porque el pueblo americano siempre ha sido muy amigo de enemigo que cae, enemigo que fotografían de 18.000 ángulos, desde Al Capone hasta Gaddafi y todas estas.
Es decir, que el pueblo americano es muy amante de la sangre. Y comparado el tema de Tokio tiene un perfil mucho más bajo, se habló mucho menos, pasó más desapercibido. No, sí, no. Vamos a ver, es que el proceso de Tokio depuraron mucho el proceso, porque aquí cometieron demasiados fallos. Y aparte, es que era otro tipo de renuncia, porque, por ejemplo, para salvar al emperador, los generales japoneses declararon que toda la culpa era de ellos, para que no tocaran al emperador. Entonces, directamente, aquí ellos, los alemanes no se declararon culpables ninguno, los japoneses sí. Entonces, tenían ya como una especie de confesión de antemano y sabía lo que les iba a caer. Y aparte que ellos, como el emperador es Dios y hecho persona y es intocable, pues lo tenían muy asumido, eran kamikazes, es decir, que ellos por el emperador, pues si no morían por A, iban a morir por B. Entonces, era otra historia y que depuraron bastante, pero de todas maneras también cometieron lo suyo. Una amiga mía, precisamente en criminología, ella hizo un trabajo sobre el proceso de Tokio. Lo que pasa es que esta no tenía tanta preocupación como yo por el proceso y hizo un mini cuaderno que yo se lo supervisé en su día. Y a lo mejor de eso, si lo pongo al día, igual no da para un libro, pero sí para un cuadernillo que más adelante igual publicamos para que la gente tenga nociones de lo que pasó en Tokio, que no fue tan exagerado como este, porque lógicamente no hay con Hiroshima y Nagasaki ya los dejaron visto para la sentencia, firmaron pues como si tienen que ellos cortarse el cuello, se lo hubieran autocortado. La democracia japonesa no es la de los europeos continentales. Más dudas. ¿Alguna cosa por ahí? ¿Alguna cuestión? Quiero hacer una reflexión en voz alta y a la vez a lo mejor una pregunta, no lo sé. Y la siguiente, a mí no puede ocurrir que en el tema de la diferencia que hubo, yo creo que en el fondo y en la forma, entre el tema de Nuremberg y el tema de Tokio, no haya venido por lo que se estaba jugando en cada uno de los procesos. Yo leí muy poco, de Nuremberg un poco más, de Tokio prácticamente nada. Para mí me dio la sensación que el tema de Tokio era una cuestión, pues eso, son una serie de generales, una estructura organizativa determinada, no había nada en juego, más que perdisteis y ahora vais a pasar por los orques caudines, sí. Yo creo que el tema de Nuremberg complícase mucho, y esto y una reflexión, creo que por dos motivos. Por uno, porque en Nuremberg, aparte de lo que eran las consecuencias de la guerra, en teoría, promovida por Alemania, creo que lo que estaba un poco en debate era qué hacer con la alternativa política que en su momento se había planteado Alemania. Que eso no, el problema era que podía que no acabase con la guerra. Entonces había una buena manera y una oportunidad de oro, y evidentemente venga a pasar por encima de cualquier cosa, con tal de que la posibilidad de que eso siguiese hacia adelante, bueno, de alguna manera se quedase ahí. Y luego había otra cuestión que tampoco concurría en el caso japonés, que vamos, la indiscutible situación que se crea con los poderes judíos presentes y representados en Estados Unidos. Entonces ahí hay y la dinámica que habían tenido ya desde antes de la guerra, esos poderes. Entonces, quiero decir que ahí había dos luchas paralelas, me dio la sensación a mí el tema este. En el caso de Tokio no concurría. En el caso de Tokio parece que no era relativamente simple. Sí, pero no. Vamos a ver, el caso de Nuremberg hay un botín a repartirse. Y aparte los americanos querían frenar a los rusos, porque si no los hubieran frenado se hubieran hecho con media Europa, o toda Europa. Y lógicamente hay intereses de patrias, hay economía, hay de todo. En Japón no hay de nada. ¿Qué se van a repartir los americanos en Japón? Porque son islas. No hay, por decir, petróleo, no hay oro, no hay wolframio, no hay economía escondida como de esto. Entonces, los americanos, como siempre, nunca entran en una guerra directamente. Ellos entraron a través de los ingleses, pero a base de vender armas a los ejércitos europeos que no eran del eje. Entonces, nunca se involucra directamente a Estados Unidos. Primero venden sus armas, que es lo que interesa. Luego hipotecan todo para que le debas de por vida todo. Y segundo, que estaban los judíos detrás. Los judíos Japón no era antisionista, les traía al fresco. Entonces, claro, uno tenía que ser un ejemplo, un proceso ejemplarizador. Y además
un salvajismo brutal para dar ejemplo de que no volvieran nunca a repetirse nada ni parecido. Lo de Japón, con tirarle las bombitas y capitular directamente, se acabó la guerra. Ahí pensaron, dicen, bueno, a este les quitamos las armas, no le dejamos tal, Japón, pues bueno, se levantarán, pero 500.000 años. Yo no sabía que Japón, como copiaban todo en su día, porque ya Japón ha sido potencia hasta hace poco. Lo del peligro de China ya se veía venir hace tiempo. Cuando China dejara de ser comunista, pues iba a pasar a un capitalismo feroz y agresivo como está siendo ahora. Es decir, tanta economía japonesa que el yen era de las monedas más fuertes, pues ha demostrado que ha quedado a la altura del betún. Entonces yo no lo veo, no les preocupó gran cosa, no es que se habían rendido. Entonces, ¿qué les van a aplicar? Cortar la cabeza de los 4 generales porque como al emperador lo salvaron, tampoco les preocupaba un Japón potente dentro de 20 o 30 años a Estados Unidos o a Rusia les trae al fresco. Porque Rusia era, en esos tiempos eran amiguitos los chinos. Y claro, entre Rusia y China se iban a quitar todas las islas raritas que tenían los japoneses, pues se las iban a quedar chinos o se las iban a repartir. Pero Estados Unidos, Europa es otro pastel. Ahí, acabándose la hegemonía de los alemanes, España estando hecho una mierda, nadie podía presentar batalla en ningún frente de ningún lado. Lo que pasa, de hecho, es curioso porque los americanos mucho hablan, pero se quedaron con todo el servicio secreto alemán. Todo el origen antes del FBI y toda la leche, todas las redes que tenían por ahí. ¿Por qué? Porque eran los únicos que estaban instruidos ante el posible avance de lo que vendría luego, que sería la Guerra Fría. Entonces, los americanos y los rusos no eran tontos. Los científicos se los llevaron. Los científicos se los llevaron. Todos los inventos se los llevaron. Los intelectuales se los llevaron. Y claro, de hecho, las bombas atómicas son inventos de von Braun. Von Braun era. Porque la guerra terminó muy pronto. Si hubieran seguido probando, que son las historias de las famosas SS, el material que tenían probando, o si hubiera durado la guerra 2, 3, 4 meses más y hubieran hecho las pruebas definitivas de la bomba atómica a los alemanes, pues otro gallo hubiera cantado. Pero que la tarta europea, nada que ver con la japonesa. Aquí había muchos intereses creados por todos lados. Allí en Japón son unas islas ya más perdidas de las manos de Dios, porque como habían defenestrado, a lo mejor a China sí les hubiera interesado dar una conducta más ejemplar, para que a los japoneses no se ocurriera en las zonas de influencia del este, pero como los americanos tenían Pearl Harbor, tenían otra serie de zonas, tenían Filipinas y tenían otra serie, ahí los tenían más o menos rodeaditos y rápido, si se ponen hablando claro tontos, les pegan otro pepinazo y adiós Japón. Sí, más o menos está claro. Aparte del proceso de Nuremberg, hubo un montón de procesos nacionales. Sí, paralelos. Sí. Y a posteriori. Sí. Y, a ver, más famoso es evidentemente el de Nuremberg, pero en Rusia, por ejemplo, ahí condenaron a muerte a miles de alemanes, ¿no? Sí. ¿Y hay algo sobre esos otros procesos? Sobre Pues los sí, no, hay cifras oficiales, dicen que hay 12 millones de desaparecidos oficiales, no alemanes, sino súbditos del Reich. Súbditos del Reich pueden ser franceses, pueden ser polacos, pueden ser rumanos, pueden ser de donde sean. Desaparecidos después de la Segunda Guerra Mundial, no durante. Siempre se habla de los 100 millones del Holocausto y tal, pero bueno, estamos hablando del doble de súbditos después de que muchos habrán desaparecido en la Patagonia o en la Concagua o en Australia, pero la mayoría estarán ahí en una fosa común por ahí tirados de la mano de Dios. Y también, pues, bueno, después de los procesos ya saben las famosas violaciones de los rusos cuando entraban, que violaban y mataban a todas las alemanas para que no repoblaran nunca y no existiera un posible rey, la justicia también. ¿Por qué se enjuiciaron a estos elementos y no a otros del partido? Porque estos eran los jefes de finanzas y tal, que son los que en años posteriores podrían haber intentado levantar otro Reich, hombre, no de corte nacionalsocialista, pero sí levantar Alemania. El jefe de finanzas lo metieron del Reich, le metieron X años de cárcel, pero es que luego lo sacaron y lo han tenido utilizando, que en el Bundesbank o no sé qué historia, lo han tenido hasta hace 10-12 años, en la sombra. Es decir, que han utilizado lo que han querido. Unos son muy malos, pero los científicos, los economistas y tal los han empleado, los espías los han empleado.
porque te hace mucha gracia que si todos son criminales de guerra, por estar afiliados o ser militantes o lo que sea, porque esos se libran. ¿Y en esos procesos nacionales se utilizaron los mismos tipos penales? Parecido, lo que pasa es que ya es entrar en camisa once varas, porque hubo procesos en Francia, hubo procesos en Polonia, en Rumanía, en Alemania y tal, y entonces a lo mejor si no te aplicaba la ley, por decir, federal de tu región o tu comunidad, te aplicaba la nacional, porque como iban improvisando sobre la marcha, pues rápido había gente que por el mismo delito 4 y 5 procesos. Y a lo mejor salías de la cárcel en una zona y te llevaban a otra. Pero también es verdad que a gente normal que se les imputó, luego no cumplieron las condenas que originariamente se causaron. Claro, bueno, que no siempre una condena a muerte o a perpetua termina en muerte y en perpetua. No, lo que pasa es que date cuenta que normalmente los delitos flagrantes de muerte no, ahí los de los estados nacionales eran más de cadenas perpetuas o de muchos años de cárcel que no de ejecución, porque los de ejecución ya se supone que te habían enjuiciado antes. Pues claro, había casos y casos. ¿Pero en total a cuántos juzgaron en Nuremberg? Como jefes 23, menos uno que se escapó. Que se suicidó antes, por eso se escapó, no es que se escapara de la cárcel. ¿Cuál es, como consecuencia de este precedente, no sé si el estado actual de una ley penal internacional, una corte penal que justifique pues calzarse a Pinochet o Milosevic en nombre de un derecho que esté por encima de las naciones y de los estados? Digamos, ya lo hay, se puede apelar, es un invento, o sea, es todavía... Sí, claro, sí. A ver, ahí lo que pasa es que ahí solo llevan a los que interesa llevar, no llevan a todos los criminales, porque es que los criminales y Gaddafi se ha paseado por medio mundo toda su vida y todos los estados han estado dándole abrazos y aquí le hemos tenido con su jaima en el Palacio de la Moncloa. Que no se nos olvide la fiesta que... ¿Quién era? Zapatero, me parece. Que entre la jaima y ahí agachado y tal. Todo el mundo rinde pleitesía. De pronto, alguien dice, que todos sabemos quién son los que alguien dice, que alguien ya cae mal y pasa al saco del olvido y todos en lista negra. Le hace, pues, los Afganistán y todos estos. Todos estos que tienen ahora, ¿por qué no los pueden cazar? Joder, porque los ha enseñado la CIA. ¿Cómo los va a cazar la CIA? Si saben los métodos. Más luego ellos saben los suyos de guerra de guerrilla, más que conocen el país, ¿cómo los van a cazar en la puñetera vida? Que claro, se pasan toda la vida enseñando y luego les salen ranas, que no es que les salgan ranas, sino que son guerras y todos son mercenarios y un día están de un lado, otro día están de otro. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Pero ¿quién son ellos para jugar quién es el bueno y quién es el malo? Porque depende de la fecha de la película que estés o de la historia o del tiempo que estés, eres muy bueno o muy malo. Entonces, claro, eso quedará para la posterioridad, pero... Y aparte que antiguamente las guerras habían caballeros. Tú tenías unas normas de guerra. Hoy en día con los misiles, estos, los armamentos, los gases y demás historias, es matar por matar, no es una muerte limpia, por decirlo de algún modo. Y eso, remítete a la Primera Segunda Guerra, sobre todo los aviadores. No se remataba uno que caía del avión, y si lo remataba y se enteraban, le podía costar la cabeza al militar en cuestión, fuera del ejército que fuera. Pero bueno, el código de honor, eso ya pasó a mejor vida, eso ya poca gente lo reconoce. Más dudas. Que estoy en pena, venga. Hubo un proceso, un segundo proceso, creo que recordar en Frankfurt o por ahí, en los años 60, ¿no? Y hubo algún caso como... Estoy recordando de mala manera. Era para preguntarte si realmente podía considerarse una segunda parte o una segunda pasada de la Lima. No. Porque hubo casos como el de la mujer del director de Buchenwald. Hay casos particulares porque, vamos a ver, se supone que todo código penal tienes tú, bueno, a esto no, porque a partir de Nuremberg se aplicó lo de retroactividad de las leyes y que los crímenes no prescribían, pero no prescribían para ciertas cosas.
porque sin embargo atentados terroristas y esas cosas sí prescriben. Tú una cadena perpetua, lo normal es que sean 20 años en los estados modernos y algunos que la alargan pueden ser 30 años. Se llama cadena perpetua, pero es mentira. Hasta 20 o 30 años cumples. Y aparte de cierta edad, se supone que tú vas fuera. Es decir, si a ti te pilla de muy mayor, la condena, aunque te eche los 30 o los 20 años, no sé si a nivel europeo, creo recordar que eran 80-85 años. A partir de esa edad, se supone que te tienen que echar. No quieren mártires que mueran en la cárcel, por eso te echan. No porque sean buenas personas, sino para que no te mueras en la cárcel y se cree un mártir. Y sin embargo, para los alemanes no hay temporalidad, es decir, a ti te cogen con 80 años, como han hecho los judíos, se lo han llevado a Israel a juzgar y nadie ha dicho ni pío. Pero vamos a ver, están secuestrando a un hombre de un país. Y el Estado de eso tendría que directamente decir, ¿quiénes son ustedes para secuestrar a nadie de aquí? Pero hablamos del Estado de Israel que hacen y deshacen como quieren. Eso lo hacen los palestinos y tal, y al día siguiente les caen bombas hasta debajo de la mecedora del niño. Pero esos son casos particulares, eso es a medida que van encontrando a alguien o que creen que es alguien, pues en reavivar viejos muertos, que me parece muy bien que lo hagan, porque lógicamente todos tienen familia, y lógicamente un criminal de guerra, sea del lado que sea, pues, si lo pueden condenar, mejor que se condene, pero es que lo que entramos es que siempre se condenan a unos, no a todos. Y una cosa es que tú seas un vencido, pero es que en la historia de la humanidad se ha visto tan flagrante como el caso alemán. Que hoy en día, leí hace poco que este año la partida presupuestaria alemana ha subido, no sé si eran 1.000 millones de euros, el fondo a Israel por daños de reparación de guerra. ¿Cuándo se ha visto que ningún Estado esté 80 o 90 años pagando daños de guerra? Ah, bueno, no, eso es de forma. Claro, bueno, claro. No se firmó todavía un tratado de paz. ¿De? De un tratado de paz en la Segunda Guerra Mundial. No te entiendo. Claro, con la primera se firmó el Tratado de Versalles. Sí, no, aquí sí, claro, con las capitulaciones. Fue el segundo a bordo, que era el militar, el general, el almirante, que fue quien dejó Hitler, que es el que en el 40 y... Sí, pero al principio es el que firmó. No, el otro día había leído en un libro de Bochaca que no se había firmado, pero bueno. Vamos a ver, la historia oficial que te cuentan es que el almirante firmó, una vez que supuestamente Hitler se suicidó, los poderes pasaron automáticamente a él, que se creían que iban a pasar a otra persona, que no pasó al almirante y el almirante firmó. Y además me parece que firmó por la zona noruega, por esa zona, no firmó ni en Alemania, que yo recuerde. Un poco de aquella manera, ¿no? Ya, pero es que cuando te dicen o firmas de esta manera o seguimos tirándote bombitas. Porque aquí tenemos el ejemplo español de cuando firmamos, cuando perdimos Cuba, Filipinas y demás. Que es que se firmó con los americanos, que en España no había embajada americana, pues no existía como tal, y se tuvo que ir a Francia, que a la gente se le olvida nuestra historia. Y se bajaron los pantalones y firmaron en blanco. No estaba puesto lo que firmaban. Los generales de la reinita que teníamos firmaron en blanco la rendición de todo. Que es la historia, pues, hablamos de eso, pero nuestra historia la desconocemos y tenemos unas lagunas que nos han hecho hacer que las tengamos, que son magníficas. Que eso algún día espero que alguien nos lo explique, cómo perdimos Filipinas, Cuba, el norte de África y otras 6 historias. Pero eso no son los Borbones, era la corte en sí, que eran todo intrigas y les preocupaba más las intrigas de la corte que no defender las provincias de ultramar. Pero bueno. ¿Alguna anécdota del juicio así, lo que hablabas antes de Gary, que se lo tomaba todo un poco a cachondeo? Yo creo recordar, no exactamente, pero algo con Gess, no, los dos se lo pasan. Bueno, Gess siempre decía que estaba loco y que
no se enteraba y que estaba sordo y que no veía y tal. Hasta que ya se cansó una vez y habló. Y le dijeron, ¿no está usted loco? Y dice, sí, pero... Y Guerin unos días se reía de unos, otros días se hacía gracias, unas veces se reían hasta los propios hasta los propios soldados se reían porque era muy ocurrente y tenía un don de palabra y una oratoria alucinante y les tomaba el pelo. Y una vez le aplaudían, otra vez se callaba, otra vez chillaba. Entonces él se suponía que tenía que responder unas preguntas tasadas. Daba una charla, en un discurso, le mandaban callar y se la traía al fresco. Él decía y hacía lo que quería y se rió del tribunal todo. Bueno, y de hecho se rió hasta de su ejecución, pues se suicidó. Las famosas teorías, si llevaba la pastillita famosa en la dentadura o se la dieron uno de los directamente de los guardias, o si se la pasaron compañeros de la celda, eso pues ese quedará para la historia. Hay muchas teorías sobre eso, sobre quién le facilitó el cianuro a Goering. Y a grosso modo, pues bueno, el escarnio público, estos los americanos, pantallas gigantes, fuera del Palacio de Congresos tenían unas pantallas a lo bestia para los periodistas que no podían que lo siguieran desde la calle, la gente que querían muerte ya directamente y sangre, era un circo, era como el circo romano, era el proceso. Y de hecho tengo yo fotos recientes que me las envió un amigo porque sigue estando en el palacio así marrón oscuro y tal, en serio se puede visitar, dejan verlo. Y claro, el otro lo hicieron desaparecer para que no llorasen a los muertos donde los ejecutaron, que es lo mismo que han hecho con las tumbas de Hess, con las tumbas de los padres de Adolf Hitler y demás, para que nadie tenga a quien recordar, que es que ya es el colmo de los colmos, que violen ya hasta tumbas, que ya no saben qué hacer para parar. ¿En Italia hubo con los segundos de Mussolini algún paripé así parecido de algún modo? ¿Paripé de juicio? Pues sí, vamos a decir que si lo hizo la República Nueva, si los aliados disimularon o estaban más presentes como potencias ocupantes a la hora de represaliar algún cargo secundario así de militar. No estoy empollado en el tema italiano, pero yo por lo poco que sé, es que a este le cogieron y directamente lo mataron. A él, no sé si era la amante, si era Clara Petacci, y los colgaron boca abajo, los arrastraron y los dejaron desnudos. Lo que me refiero es que a este no le dio tiempo ni jugar, de hacer la farsa, porque como directamente ya le explicaron. Lo que pasa es que, claro, la Italia, me refiero a la Italia fascista, había un sector que ya estaba hasta las narices de los fascistas y otro sector que ya eran los que estaban negociando con los americanos en la sombra. Porque claro, que la mayoría del desembarco fuerte no venía por Normandía y tal, venían por la parte de Italia que es donde venían achuchando bien. Tú, Francisco, que preguntas si luego, cuando ya después de asesinado a Mussolini y toda la... Hubo teatralización de responsabilidades con ese proyecto de ley Yo posterior al delito. supongo, sí, lo que pasa es que allí, como directamente se prohibió todo, pues tampoco creo que... Pero vamos, que no se juzgó como tal a... No, porque es que yo creo que no, yo creo que a fascistas que cogían, fascistas fusilaban, entonces directamente ahí no iban a la cárcel, ahí venían los italianos liberados y le daban el tiro de gracia, entonces no, yo supongo, no lo sé, estoy hablando por no callar, supongo que habría procesos como en todos lados, pero serían seguramente unos procesos más justos. Lo que pasa es quién llegaba a esos procesos. Pues la mayoría que iban cogiendo los iban tirando las cunetas. Entonces no creo yo que... Al menos yo no he leído nada sobre procesos que supongo que en algunas ciudades, algunos pueblos que hubieran sido muy proclibles, muy dados al fascismo, pues harían unos juicios, macrojuicios tipo Inquisición, para decir que estos han sido muy malos y para que no vuelva a cundir el ejemplo, pero no te sé decir nombres ni ciudades. ¿Alguna por ahí? ¿Cosas? ¿Pregunta?
Hemos quedado todos callados. ¿Queréis contar algo más? No. ¿Segura? Bueno, ahora. Y ya estoy ya. Antes de entrar, estás así, luego ya. Bueno, pues quería finalizar con unas palabras de un famoso polemista francés, que vivió por los siglos XVIII y XIX, con Louis Cuvier, a quien incluso Stendhal llegó a calificar como el hombre más inteligente de Francia, ¿no? Este polemista francés, que escribía así como panfletos políticos, muy críticos y tal, dejó escrito esto: dejad decir, dejaos censurar, condenar, dejaos prender, encarcelad, pero seguid divulgando vuestro pensamiento. Esto no es un derecho, es un deber. Toda verdad es para todos. Hablar está bien, escribir es mejor. Editar e imprimir es cosa excelente. Si vuestro pensamiento es bueno, se le aprovecha. Si es malo, se le corrige. Y se sigue aprovechando todavía. Pero, ¿y el abuso? Esta palabra es una tontería. Los que la han inventado, ellos son los que verdaderamente abusan de la prensa, imprimiendo lo que quieren, engañando, calumniando e impidiendo responder. Pues bien, este libro al menos responde. Gracias a todos y gracias a todos.